Valente Arizabalo ya está aquí con nosotros, nuestro abogado de sala. Sí, buenos días, vecino. Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y yo quisiera empezar con esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre naturalización y nacionalización? Ok. Me parece que es una pregunta bien interesante y vamos a tratar de responderle y poner ejemplos. Y ahora que estamos con la Semana de Japón en el programa, y de lo que se va a platicar en un ratito, de todos los inmigrantes, de los inmigrados, ahí detrás de eso hay una cuestión de nacionalidad. Claro. Primero tenemos que partir de la base de entender qué es la nacionalidad. La nacionalidad es un atributo de la personalidad, legalmente hablando. Ok. No es de que los mexicanos sean muy jocosos y los argentinos sean muy sobrados. No, como dicen los chistes. Ajá. En el aspecto legal es la pertenencia a un Estado, que a su vez tiene que ver con una identidad en relación a un grupo social que está en un espacio físico determinado. Para entenderlo de esa manera, la Constitución es muy clara y nos dice, a ver, en México la nacionalidad mexicana, obviamente, se adquiere o por nacimiento o por naturalización. Por nacimiento es relativamente muy fácil, porque naciste en México, en territorio nacional, porque naciste en un buque con bandera mexicana, por ejemplo, un barco, ahora quizá no se vea mucho, pero antes se veía mucho, o en un avión con matrícula y bandera mexicana, ¿no? Si naces en un avión pasando por México. Estás en el avión. En el avión. En el avión. En el O en el avión. barco. Estás en un buque, en aguas internacionales o en aguas pertenecientes a un país en particular, estás dentro del buque. Por ser hijo de madre o padre mexicanos, Cualquiera de los dos. Que no importa si se hicieron mexicanos si son por nacimiento o por naturalización. Pero ya son Si mi mexicanos. papá o mi Así mamá es. es mexicana, yo voy a ser Así mexicana. es, derecho de sangre y derecho del suelo donde naces. Entonces son los mexicanos por nacimiento. Y entonces tenemos, por otro lado, los mexicanos, y entramos al tema, por naturalización. Son personas que en principio tienen otra nacionalidad, pero por cuestiones que tienen que ver necesariamente con su desempeño o con el lugar en el que viven o simplemente el deseo de convertirse en nacionales, en este caso nacionales mexicanos, pueden optar por la nacionalidad a través de la naturalización. Y entonces vemos, por ejemplo, que hay muchos casos y hay muchos supuestos para que eso suceda. Ok. Oye, Valente, y por ejemplo, me imagino que es todo un trámite el poder hacer la naturalización, ¿no? Pero, ¿cuáles son los factores que hacen que no te otorguen la nacionalidad? Durante el trámite, cuando a ti te van a decir, bueno, tienes que acreditar, por ejemplo, 5 años que has tenido tu domicilio, que has estado viviendo en el país, en México, de manera ininterrumpida. La ley tiene algunas salvedades, que puedas salir y regresar, siempre y cuando ese plazo no exceda de 6 meses. Son muchos detalles que no los vamos a platicar todos porque es muy complicado. Durante el trámite te van a pedir, por ejemplo, una carta de antecedentes no penales, que no hayas cometido un delito doloso. Doloso es que estés en proceso porque tú tuviste la intención de cometer un delito. Varios requisitos. ¿Pero solo en México o también del país de donde vengas? En México. En México y en algunos casos también del país en donde vengas, dependiendo de la nacionalidad a la que tú pretendes adquirir, que en este caso sería la mexicana. La mexicana. Si tú cumples con esos requisitos y otros más, la Constitución dice tener una forma honesta de vivir. Si tú cumples con esos requisitos, vas a poder llevar a cabo ese trámite. 5 años. Pero, por ejemplo, si tú tienes un hijo mexicano, eres extranjero, entonces ya no son 2 años. Ya no son 5, ya son 2. Si tú estás casado con un mexicano, igual son 2. Si vamos a naturalizar a un pequeño que fue adoptado en el extranjero, ya es 1. Entonces, hay muchísimos... Pues es muy laxa la ley, o sea, es fácil adquirir la nacionalización mexicana, es relativamente fácil. Si vienes de un país de Latinoamérica o de la península ibérica, son 2 años. O sea, hay una política migratoria donde se da ese tipo de concesiones, vamos a llamarlo así, para que después de un trámite administrativo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto Nacional de Inmigración, diga, cumpliste con estos requisitos y te otorgan la carta de naturalización. En ese momento, tú ya eres mexicano y tienes las mismas prerrogativas y los mismos derechos y obligaciones que un mexicano por nacimiento. Claro. Súper bien. Valente, muchísimas gracias por acompañarnos.